Hola, hoy nos toca analizar la carta de Carlos Alberto alias Indio Solari, nacido el 17 de enero de 1949 a las 5:40 am en Paraná, Entre Ríos, Argentina. ¿Por qué analizamos la carta de este señor? Porque es una figura emblemática del rock argentino. Su carta natal nos va a revelar una personalidad compleja, marcada por la introspección, la disciplina y una profunda conexión con lo oculto y con lo transformador. Si no sos de Argentina, probablemente te preguntes, ¿quién es Carlos? ¿Quién es el indio? ¿Y quién es Patricio Rey? ¿Y quiénes son los Redonditos de Ricota? Esta fue una banda de rock que no solamente fue una banda de rock, fueron y siguen siendo un fenómeno cultural argentino. Surgen a finales de los años 70 en plena dictadura militar. Los Redondos pasan a la posteridad porque crean un universo poético propio, críptico, desafiante. Son letras que denuncian la violencia sin nombrar, sin decir, y con melodías que se volvieron himnos para generaciones enteras. A lo largo de los años 80 y 90 construyeron una mística única, sin hits en la radio, sin videoclips, muy under, sin dar entrevistas a medios de comunicación, sin sellos multinacionales. Su vínculo con el público se gestó desde abajo, desde lo personal, desde lo under, boca a boca, recital tras recital, con una intensidad emocional que se vio muy pocas veces en la historia de Argentina. Su música y su discurso encarnaron el espíritu de resistencia, de autonomía y de contracultura que se vivía en esa época, en la dictadura, en los años 70, y posteriormente con la venida de la democracia en el 83 y más adelante. Supieron canalizar el desencanto social, la bronca, la crítica al poder y a las estructuras, convirtiéndose en la voz de los que no tenían voz en ese momento. Para muchos, escuchar a Los Redondos fue una forma de pensar por fuera del sistema. A 2 décadas ya de su separación, el legado sigue vivo. El Indio Solari es una figura mitológica del rock nacional y cada disco, cada recital, cada palabra de Los Redondos forma parte del ADN argentino y más allá de las diversas formaciones, conflictos que pudo haber habido después y demás, es innegable el efecto que tuvo esta banda sobre la cultura. Por todo lo anterior es que ahora vamos a ver la carta natal del Indio Solari como frontman indiscutido de Los Redondos, ¿sí? Como otras cartas que hemos visto anteriormente, vamos a hacer un pequeño análisis, no voy a ponerme exhaustiva con la lectura de la carta natal, pero para que veamos ciertas cosas que por ahí me llaman la atención, un poco sí, un poco no, porque una las ve venir cuando ya lleva varios años aprendiendo sobre astrología. Como por ejemplo, el Sol en la casa 1, lo dijimos ya con otras lecturas anteriores. Cuando vemos celebridades, es muy posible en varios casos que veamos el Sol o sobre el medio cielo o sobre la casa 1 ascendente. Con el Indio Solari tenemos el Sol en Capricornio en la casa 1. Este sol indica una personalidad ambiciosa, persistente, extremadamente disciplinada. Como está en la casa 1, intensifica la imagen que proyecta. El indio proyecta una imagen fuerte, reservada, segura. Es alguien que se construyó a sí mismo con determinación, con trabajo duro. Su identidad gira en torno a su trabajo. La persona que percibimos y el trabajo que realiza casi que está, no podemos disociar una de la otra. Su identidad gira en torno al trabajo, al legado, a su capacidad de sostener estructuras sólidas en el tiempo. Los Redondos duraron muchísimos años, décadas. Este sol sobre el ascendente sugiere que su presencia es magnética, aunque es austera, lo hemos visto en fotos anteriores, no es un señor muy flashy, su vestuario no llama mucho la atención, parece un maestro de escuela, todo el mundo lo sabe. Se impone sin casi buscarlo, su presencia inspira cierta autoridad, por más que no se lo esté proponiendo, por más que esté en contra de las autoridades o de la autoridad en sí.
Sigamos ahora con esta conjunción de Luna y Saturno en casa 8 en Virgo. Me parece muy interesante. La luna en Virgo en casa 8 habla de una persona que es emocionalmente reservada, muy analítica, casi que racionaliza las emociones antes que manifestarlas por ahí, muy introspectiva. La luna en casa 8 le da una sensibilidad intensa, casi obsesiva hacia lo oculto, temas tabúes como la muerte, la transformación, los secretos, la represión. Nos habla de una persona que tiene un mundo emocional muy rico, pero oculto detrás de un intento de fachada racional. Pensemos un poco en las letras de los redondos, muy cargadas de simbolismo, muy profundamente críticas, nacen de esta combinación. Hay algo casi terapéutico y catártico en las letras que escribe el indio. Además, esta conjunción con Saturno nos habla de también miedos profundos, exigencias internas que son muy severas. Es casi como tener adentro uno una madre y un padre que son increíblemente represivos, que no nos permiten la demostración afectiva muy efusiva, ¿no? Muchas exigencias, mucho ser el buen hijo, una enorme necesidad de controlar lo que no se puede controlar. Saturno acá está también en casa 8, también está en Virgo, pero está retrógrado. Esto marca que las exigencias nacen de un patrón interno, que no lo conozco al indio, no puedo aseverarlo, no conozco a sus padres, pero es algo que aprendemos de casa. O posiblemente sea, ya el linaje venga así. Esta conjunción de Saturno con la Luna lo impulsan a explorar, como decíamos, temas oscuros, temas que otra gente por ahí le resultan o quisiera evadir, como la muerte, lo profundamente psicológico y justamente también la regeneración a través del arte. Algo que me parece muy interesante es este patrón que se arma en signos de aire entre Marte, Mercurio y en Acuario, conjuntos, y Neptuno en Libra. Mercurio en casa 2 nos habla de una mente que es visionaria, que es original, tiene una forma de pensar que es libre, rupturista, sobre todo para la época. Y en la casa 2 esto se traduce en una valorización de lo que es inusual, de lo intelectual, de los conceptos. Los recursos provienen de su capacidad para comunicar ideas que son poco convencionales, ¿sí? Esto va de la mano con Marte, en que Marte también habla de acción disruptiva. No solamente se trata de pensar, sino también de llevar a cabo la ruptura, la rebeldía y esta noción de estar adelantado a su tiempo, de hablarnos de algo que traernos algo que no es de la época, sino que viene de más allá. Hay mucha energía marciana muy potente al estar en casa 1 Marte, Mercurio ya está en la casa 2. eh, Marte en la casa 1 nos habla de una voluntad que es independiente, firme, un guerrero de las ideas, podríamos decir. La lucha es contra lo establecido y se hace con visión y estrategia más que con violencia. El hecho de, por ejemplo, no dar entrevistas a medios de comunicación nos habla de un posicionamiento en cuanto al rol de los medios de comunicación y la opinión pública, por ejemplo, y de la identidad de su identidad como artista, de la identidad de Los Redondos como banda. Habla mucho de eso. En cuanto a Neptuno, que hace este trino, doble trino con Mercurio y Marte, Neptuno en Libra, en la casa 10, nos habla de algo que nos viene con la época. Neptuno, Plutón y Urano, al ser planetas transgeneracionales, influyen a generaciones enteras. Entonces, es interesante cómo los planetas personales, Mercurio y Marte, se sirven o se alían o se dan la mano con este Neptuno generacional que nos habla de idealismo social, con vocación artística, sobre todo durante la dictadura y después de la dictadura en Argentina, el arte como un acto de resistencia, la libertad del cuerpo como una liberación
de la represión política. Para cerrar entonces la idea con este trino de aire entre Neptuno en Libra con la conjunción de Marte y Mercurio en Acuario, podemos decir que Neptuno en casa 10 en Libra nos habla de un idealista, una persona con gran idealismo social que tiene vocación artística. Su carrera está vinculada a las causas colectivas, a la belleza, y a un deseo de crear armonía desde la disonancia, desde lo diferente, desde lo distinto. La influencia de Neptuno sugiere que la imagen pública puede ser misteriosa, idealizada o ambigua, y ahí es donde entra esta mística, esta mitología personal que los fanáticos le dan a la figura del indio solar, y casi como si fuese un profeta. Hay una cosa mística. De hecho, los recitales de Los Redondos siempre se conocieron como misas. Hay un componente casi religioso en la pasión y en la desmesura que se vive, tanto en la admiración hacia la música, en la experiencia misma de los recitales, la figura del indio como frontman. Para cerrar entonces la idea con este trino de aire entre Neptuno en Libra con la conjunción de Marte y Mercurio en Acuario, podemos decir que Neptuno en casa 10 en Libra nos habla de un idealista, una persona con gran idealismo social que tiene vocación artística. Su carrera está vinculada a las causas colectivas, a la belleza, y a un deseo de crear armonía desde la disonancia, desde lo diferente, desde lo distinto. La influencia de Neptuno sugiere que la imagen pública puede ser misteriosa, idealizada o ambigua, y ahí es donde entra esta mística, esta mitología personal que los fanáticos le dan a la figura del indio solar, y casi como si fuese un profeta. Hay una cosa mística. De hecho, los recitales de Los Redondos siempre se conocieron como misas. Hay un componente casi religioso en la pasión y en la desmesura que se vive, tanto en la admiración hacia la música, en la experiencia misma de los recitales, la figura del indio como frontman. Para cerrar entonces la idea con este trino de aire entre Neptuno en Libra con la conjunción de Marte y Mercurio en Acuario, podemos decir que cada vez que hacemos el análisis de la carta natal de algún famoso, de alguna celebridad, de algún personaje conocido de la cultura popular, me gusta por ahí ver un aspecto, algo, no toda la carta natal, sino un aspecto, algo que ocurre. Puede ser un tránsito. Ahora, con una persona tan saturnina como el indio solar y con el sol tan fuertemente en la casa 1 en Capricornio, con Saturno, regente de Capricornio, conjunto a la Luna en casa 8, está claro que la presencia de Saturno es muy importante, tiene un peso muy, muy, muy notorio sobre la casa natal y sobre la misma personalidad y destino del indio solar. Y en este caso digo, bueno, ¿cómo fue el retorno de Saturno? El retorno a Saturno del indio solar y bueno, también las personas que nacieron cercanos a la misma fecha de nacimiento tuvieron que, bueno, vivir de lleno la dictadura militar argentina, un proceso de mucha oscuridad, súper brutal. En ese momento Saturno volvía al punto exacto, en el 78, al punto exacto en el cielo en que estaba el día en que nació el indio. Saturno, recordemos, representa el tiempo, el límite, la estructura. Cuando vuelve por primera vez al mismo grado en el que estaba cuando nacíamos, a nuestro Saturno natal, cerca de los 29 años, puede variar, depende de si Saturno retrocede, retrograda, vuelve, en fin. Alrededor de los 29 años nos enfrenta con la pregunta inevitable que nos convierte finalmente en adultos, en adultas. ¿Estamos listos o listas para asumir quiénes somos en realidad?
Como decíamos anteriormente, en la carta natal del indio, Saturno está en Virgo, está retrógrado en la casa 8, es una configuración muy densa, muy dolorosa. La casa 8 es la casa de la muerte, del poder, de los intercambios, desbalances, asimetrías de poder. Es el trauma colectivo, es lo oculto, lo tabú, aquello de lo que no podemos hablar. Y Virgo es el signo del trabajo minucioso, de la crítica, del análisis. Este es un Saturno que no construye desde lo visible abiertamente, sino que desde las ruinas, desde la sombra. Justo cuando, em, justo cuando se está dando o se está por dar el retorno del indio es que se forman los Redonditos de Ricota. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No es una banda tradicional, no es un producto muy crítico de la cultura de consumo, es un ritual de resistencia artística, una colectividad secreta. Los Redondos, cuando en sus comienzos no eran en sí una banda de rock, sino que eran un espectáculo que involucraba lo teatral, lo under, eh, tenía una mística que iba mucho más allá de la música, era casi una hermandad. El indio no se hizo visible, ni el indio ni los Redonditos de Ricota se hicieron visibles a través de los canales convencionales. No había managers, no había contratos, no había grandes sellos discográficos. Lo que había era un grupo de personas que creaban algo misterioso, algo marginal, potente, podríamos decir incluso peligroso para el contexto de la época. Tal como si supieran que había cosas que no se podían decir en voz alta, pero sí se podían cantar, y ahí lo críptico y lo simbólico de las letras. Em, el gran represor, el Saturno, en la astrología mundana vamos a ver que Saturno habla de la autoridad, de la fuerza represora. También estaba en el aire. Saturno era el estado, la mordaza, el miedo en ese momento, y constituye también un llamado a cómo nos posicionamos con respecto a la autoridad, a las instituciones. Y el indio, como tantos artistas del under en esos años, eligió responder desde el arte, desde lo teatral, desde lo corpóreo, desde el cuerpo, desde el lenguaje. Todo esto es muy virginiano. Desde lo performático, desde el lenguaje, desde lo simbólico, desde la poesía críptica y explosiva que decía sin decir, porque todos estábamos entendiendo lo que decían, por más que no lo dijeran abiertamente. Denunciaban sin dar nombres, sin exponerse. Le hablaba al inconsciente colectivo de una generación rota, una generación herida. Y bueno, las letras de Los Redondos en esos años no son casuales, son, podríamos decir, oráculos de Saturno en casa 8. Hablan del poder oculto, de la paranoia, de la represión, del sexo como fuga, del delirio como refugio. eh, y lo hacen con la voz de, podríamos decir, un profeta sin templo, de un cronista que no firma nada de lo que escribe. Es como un medium que, como Patricio Rey, no existe, pero se trata de todas, de todes, de todos. Todos somos él, de alguna manera. Ese es el gran impacto del retorno de Saturno y de cómo nos empuja a ser y a posicionarnos. Nos obliga a crecer y nos obliga a elegir desde dónde vamos a construir nuestro poder personal. Y bueno, el indio eligió desde lo marginal, desde lo oculto, desde lo colectivo, teniendo en cuenta también, como hablábamos anteriormente, este trino en aire entre Mercurio y Marte en Acuario, triangulando en trino con Neptuno en Libra, su casa 10, casa muy importante. El indio elige no ceder ante el miedo, sino crear una estructura alternativa, autónoma, cargada de simbolismo que canalizara la potencia, la bronca de lo que no se podía decir. Por eso es que es una banda tan emblemática, por eso es tan representativa, por eso hay tanta pasión rodeando la figura, tanto del indio como de los Redondos. Se convirtió así en una de las voces más poderosas del rock argentino, y lo hizo con esfuerzo, con soledad, con fidelidad, con estoicismo, incluso podríamos decir, con la certeza de que lo que importa no siempre es lo que se ve en la superficie.